Lo borraron del sistema. Pero no de la memoria. ¿Y si algo queda en la memoria? Jason Statham no encuentra. Buenos Aires. 4:12 de la mañana. El silencio en la avenida Reconquista parecía inofensivo. Pero adentro del Banco Central, en la sala 7A, alguien acababa de desaparecer algo más peligroso que el dinero, un informe. No era un archivo cualquiera. No tenía portada, ni firma, ni código visible. Solo 3 letras, RC9. Un informe interno que revelaba el circuito completo de lavado de dinero ejecutado en los últimos 11 años por figuras clave del poder financiero, político y militar. A las 4:13, el sistema se apagó. Las cámaras dejaron de grabar. Las luces se encendieron y luego, como si alguien les hablara en otro idioma, simplemente se apagaron de nuevo. El informe, junto con las rutas bancarias que lo sustentaban, desapareció. 2 horas más tarde, la fiscalía recibió una carta anónima. El archivo no está perdido. Está guardado. Solo pregúntenle al británico. Ese británico era Jason Statham. Pero Jason no vino porque lo llamaron. Vino porque alguien más se lo impidió. 3 días antes, en Ginebra, estaba a punto de recibir los datos del RC9 a través de un contacto del FMI. Pero el contacto fue asesinado frente a su hotel. En su bolsillo, un billete argentino de 1,000 pesos, con un código QR marcado a mano en la esquina. El QR lo trajo hasta aquí. No fue contratado. No fue enviado. Ni siquiera fue invitado. Jason vino porque alguien robó algo que no se puede ocultar sin consecuencias. Y él no cree en los finales sin responsables. En la ciudad, nadie habla del informe. En los noticieros, nadie menciona el colapso de los servidores del Banco Central. En la calle, algunos ya saben que alguien nuevo ha llegado, y que no sonríe. Los que robaron el informe sabían borrar rastros. Pero no sabían que Jason Statham rastrea el olor del miedo. Este es el inicio del caso 155. Y Jason solo tiene una pregunta. ¿Quién se atrevió a borrar un crimen? ¿Creyendo que nadie lo buscaría? Algunas huellas se lavan con lejía. Otras, con sangre. Pero las que quedan en la mente de Jason, nadie las borra. La mañana siguiente a la desaparición del RC9, los pasillos del Banco Central olían a desinfectante barato y nervios caros. El único hombre que estuvo en la sala durante el apagón no era analista, ni cajero, ni técnico. Era el encargado de limpieza nocturna, Leónidas Ríos, 62 años, rutina implacable, silencio garantizado. Había estado allí cada noche desde 1998. Hasta esa. Jason llegó al edificio con un pase falso y una actitud verdadera. No necesitó credencial. Bastó su mirada para que el guardia principal se olvidara de preguntar. Subió directo al piso 7, cruzó los pasillos hasta llegar al archivo de limpieza. En la pared, una lista de turnos. En el centro, marcado con un círculo rojo, Leónidas, turno extendido. ¿Dónde está ahora?, preguntó Jason. No vino hoy, respondió el supervisor. Lo encontraron en su apartamento. Muerto. La escena no decía accidente. Decía advertencia. En el suelo, junto al cuerpo, había una mopa quemada por un cortocircuito, un detalle innecesario. Y sobre la mesa, una taza de café a medio tomar. Pero lo importante no estaba a la vista. Estaba en el fondo del armario, detrás de una caja de guantes. Una USB Kingston oxidada. Y una nota escrita con letra temblorosa. Yo no sabía lo que limpiaba. Pero sí lo que no debía mirar. Jason guardó el dispositivo y salió sin hacer ruido. En la esquina del apartamento, un niño vendía chicles. Al ver a Jason, señaló discretamente una cámara en el poste de luz. Estaba rota. Pero tenía una pegatina en la base, BNF.
Ese código no figuraba en ninguna base de datos bancaria. Esa misma noche, Jason se dirigió al barrio de Once, a un cibercafé clandestino. Allí, con una laptop vieja y su propia red encriptada, trató de acceder al contenido de la USB. El sistema pidió una clave. Una palabra. Solo una. Jason la escribió sin dudar. Leónidas. No funcionó. Volvió a intentarlo con la fecha de nacimiento. Luego con el número de empleado. Nada. Hasta que probó con lo único que a un hombre así no podrían haberle quitado. El nombre de su esposa. Analía. Acceso concedido. Dentro había un archivo de solo 40 kilobytes. Un TXT con 5 líneas. 5 transacciones. 5 nombres. Y al final, una firma digital. BNF///diagonal 255. Jason cerró la laptop. No dijo nada. Pero en su mente ya estaba claro. BNF no era un banco. Era una sombra. Y esa sombra acababa de matar a un hombre por limpiar demasiado bien. Algunos trenes transportan pasajeros. Otros, secretos que nunca deben salir a la superficie. Y Jason Statham no viaja en busca de comodidad. Viaja en busca de verdad. Una de las 5 transacciones que aparecían en el archivo apuntaba a una cuenta cerrada hacía más de 18 años. La sede, un banco ya inexistente en la estación subterránea de Pasteramia, en el corazón del barrio de Once. Pero Jason no buscaba un banco. Buscaba a un fantasma, Héctor el Viejo Carranza, un exagente de inteligencia reconvertido en administrador de túneles olvidados. Carranza desapareció del radar oficial en 2009. Desde entonces, vivía entre trenes, humo y códigos no escritos. Jason descendió por la vieja escalera de emergencia del andén 2. No había cámaras. Solo grafitis antiguos y olor a humedad encapsulada. El reloj del muro marcaba las 3:44. No funcionaba, pero alguien lo ajustaba cada noche. Eso lo confirmaba. A los 10 metros, una puerta oxidada. No tenía picaporte, solo un número pintado a mano, 9. 23. Jason golpeó 3 veces. Silencio. Luego, una voz raspada. ¿Quién busca al que ya no está? Uno que todavía está aquí, respondió Jason. La puerta se abrió. Dentro, una sala con televisores apagados, cables enredados y un único mate caliente sobre la mesa. Carranza lo miró sin levantarse. Sabía que vendrías. Leónidas me lo dijo antes de que lo borraran. Jason no se sorprendió. En su mundo, los que realmente saben no hablan por teléfono. Hablan con la mirada. Carranza señaló una carpeta en papel. Esto no está en la nube. Porque lo que vive bajo tierra, no flota. La carpeta contenía planos del subterráneo desde los años 70 hasta hoy. Pero había algo más, rutas marcadas en rojo. No eran líneas de metro. Eran trayectos alternativos. Entre estaciones. Debajo de bóvedas. Por donde el dinero viajaba, sin ser visto. Vianad controla esos túneles. Desde los 90. Es una red. Ni privada, ni estatal. Son los que cobran cuando nadie quiere pagar con nombre y apellido. Jason guardó los planos. Pero antes de salir, preguntó. ¿Por qué sigues aquí? Carranza sonrió. Porque aún hay trenes que no llegaron. Y si no los espero yo, ¿quién los va a contar? Jason subió de nuevo a la superficie. No con respuestas, sino con algo más valioso, una dirección. Una vieja terminal de carga abandonada en Villa Lugano. A las 5:17, Jason abordó un convoy de mantenimiento sin conductor. Nadie lo vio subir. Nadie lo vio bajar. Pero entre las sombras del vagón 4, alguien más lo esperaba. Con un teléfono encendido. Transmitiendo.
Y una frase escrita en la pantalla. Si llegó hasta aquí, hay que activarlo. Algunas caras se esconden tras máscaras. Otras, tras certificados de defunción falsos. Pero Jason Statham no necesita nombres. Solo necesita que lo miren una vez, para encontrarlos. La vieja terminal de Villa Lugano parecía muerta. Pero la muerte, Jason lo sabía bien, a veces era solo una fachada con buena actuación. A las 2:06 de la madrugada, cruzó el portón oxidado. El aire olía a aceite, a papel viejo y a electricidad contenida. En el centro del hangar, un cubículo blindado. Dentro, un solo objeto, un escáner biométrico con tecnología de reconocimiento facial. Sin contraseña. Sin teclado. Solo una cámara. Y una frase escrita en la base. No hace falta hablar. Solo existir. Jason conectó la memoria USB que había encontrado en el apartamento de Leónidas. El sistema no pidió código. En su lugar, mostró 5 siluetas en blanco. 5 rostros. 5 identidades. Y debajo, un mensaje. Validación pendiente. 4 inactivos. 1 activo. La base de datos exigía una validación en vivo. Una cara real. Una de las 5. Jason necesitaba saber quién seguía con vida. Usó su conexión cifrada para rastrear los certificados de defunción de los primeros 4 nombres. Todos muertos entre 2011 y 2017. Causas distintas: accidente, infarto, cáncer, suicidio. Pero todos tenían algo en común: entierro sin cuerpo presente. Y el quinto. Celina Burgos, ex asesora del Ministerio de Economía. Declarada desaparecida en 2016 tras testificar en una causa de evasión fiscal. Supuestamente, se suicidó tirándose al Río de la Plata. Su cuerpo nunca apareció. Jason cruzó la foto oficial con cámaras urbanas. Usó su software para buscar patrones de rostro, altura y forma de andar. 3 coincidencias. Todas en las afueras de San Fernando, en una clínica psiquiátrica de máxima seguridad. A las 4:40, Jason se plantó frente a la reja del sanatorio. Fingió ser inspector del Ministerio de Salud. No necesitó credencial. Su mirada hizo el resto. Dentro, en la habitación 22, estaba Celina. No hablaba. No respondía. Pero lo reconoció. Sus ojos temblaron. Su pulso se aceleró. Jason activó el escáner facial portátil que llevaba oculto en su chaqueta. Apuntó a su rostro. El sistema reconoció la biometría en segundos. Y en la pantalla del dispositivo apareció una sola palabra. Acceso concedido. De inmediato, la USB mostró un nuevo archivo oculto. Lista BNF 255A. Y en ella, no solo cuentas y montos. También nombres de actuales funcionarios activos. Ministros. Jueces. Y un vicepresidente. Jason cerró el dispositivo. Salió sin ser visto. Pero alguien más sí lo vio. Desde un auto oscuro, a 2 cuadras de distancia. Un dron lo siguió por la autopista. Y en un rincón de la ciudad. Un nuevo nombre acababa de entrar en la lista. Jason Statham. Hay lugares que no aparecen en Google. Y otros que ni el gobierno se atreve a nombrar. Pero si Jason Statham sabe que existe, no necesita coordenadas para llegar. La lista BNF 255A mostraba montos que no cabían en hojas de cálculo normales. Pero Jason no estaba detrás del dinero. Estaba detrás de la raíz. Y esa raíz tenía una dirección. Calle 0, Barrio El Silencio, Cava. No figuraba en el catastro. No salía en GPS. Pero existía. Un antiguo contacto de inteligencia en la embajada británica confirmó lo que Jason sospechaba: El Silencio no era un barrio.
Era un sector diplomático informal, una burbuja legal sostenida por 3 embajadas, 2 empresas offshore y una orden judicial jamás publicada. Un limbo de jurisdicción. El lugar perfecto para esconder el origen de una red. Jason llegó a pie. Nada de coches. Nada de drones. Solo sus botas, una gabardina larga y una memoria USB con la lista encriptada. La calle estaba flanqueada por árboles viejos y cámaras falsas. Nadie caminaba. Nadie miraba por las ventanas. Pero Jason lo sentía, estaba siendo observado. En el número 12, aunque no había número, una puerta negra. Al lado, una placa metálica sin inscripción visible. Solo al inclinarse, Jason leyó el grabado bajo luz. Unidad de Coordinación Binacional, UCB. Golpeó 3 veces. Esperó. Una mujer de cabello blanco y rostro intacto abrió. Lo miró sin sorpresa. Llegaste tarde, dijo. No vine a tiempo. Vine cuando debía, respondió Jason. La mujer lo dejó pasar. Dentro, no había muebles, ni cuadros. Solo una sala con piso de mármol, una mesa circular y 4 hombres sentados con auriculares conectados a tablets. Jason colocó la USB sobre la mesa. La lista ya no es solo un rumor, dijo. Uno de los hombres se quitó los auriculares. Lo miró. Era Claudio Montalbán, exministro de Hacienda, considerado muerto desde 2018. Su aparición confirmó lo que muchos habían negado durante años. BNF no solo era real, también gobernaba en las sombras. Tú no entiendes con qué estás jugando, dijo Montalbán. No juego. Limpio, respondió Jason. Una tensión helada llenó el aire. Entonces Montalbán habló de nuevo. ¿Qué quieres a cambio de silencio? Jason lo miró fijo. Nada. Solo vine a decirles que el informe ya no está en un USB. Guardó el dispositivo en su chaqueta y añadió. Ahora está en la nube. Programado para liberarse en 48 horas, a menos que yo lo detenga. Silencio. Montalbán lo entendió. No podían eliminarlo. No sin que todo se hiciera público. Jason se giró y se marchó. Pero sabía que al cruzar esa puerta, el juego cambió de fase. Ya no buscaban eliminar datos. Ahora, iban por él. Hay nombres que se escriben con tinta. Y otros, con sangre. Jason Statham sabe distinguir entre los que ordenan matar y los que aún pueden ser salvados. El reloj marcaba las 3:12 cuando Jason salió del edificio de calle 0. El aire tenía otro peso. Más denso. Más hostil. Ya no lo buscaban para evitar un archivo. Ahora lo buscaban para evitar una verdad. En la nube cifrada donde Jason había cargado la lista BNF 255A, un nombre se encontraba en la última línea. No estaba en negrita. No tenía monto. Solo una palabra. Mercurio. Un alias. Pero en su mundo, los alias dicen más que los nombres verdaderos. Jason cruzó datos, fechas, patrones de firma digital y registros antiguos de pagos a consultoras fantasma. Y entonces apareció. Un patrón. Un estilo. Una forma de mover dinero, borrar pistas y desaparecer. El algoritmo coincidía con operaciones vistas solo en África Occidental, durante una operación encubierta de la OTAN en 2011. El responsable del diseño contable de esa misión. Thomas R. Willoughby, ex consultor británico. Oficialmente, murió en Angola en 2012. Pero Jason sabía lo que significaba eso. Mercurio estaba vivo. Y no solo eso. Estaba operando desde una base offshore en Montevideo, Uruguay. A solo un río de distancia. Jason no lo pensó 2 veces. Cruzó en una lancha rápida desde Tigre, bajo un nombre falso y con una maleta que no hacía preguntas. A las 4:50,
llegó a una vieja residencia colonial, en Carrasco, que figuraba como propiedad de una ONG de salud mental. Pero dentro había servidores. Y hombres armados. Jason ingresó desde el techo. Neutralizó a 2 vigilantes. Descendió hasta el sótano. Allí estaba él. Willoughby. O Mercurio. Pelo blanco, traje beige, sin corbata. Y una copa de vino medio vacía. Llegaste antes de lo que pensaba, dijo. Porque ya lo hiciste antes, respondió Jason. Willoughby sonrió. ¿Cuánto quieres por cerrar la boca? Jason no contestó. En lugar de eso, sacó un pequeño dispositivo y lo dejó sobre la mesa. No quiero tu dinero. Quiero tus credenciales. Tus claves. Tus rutas. Tus nombres. Willoughby se levantó. Pero antes de poder hablar, un disparo sonó desde el pasillo. Una bala, directa a su frente. Jason se agachó. Demasiado tarde. Mercurio cayó muerto. Y con él, 1000 vidas más que nunca hablarían. Jason corrió hacia la ventana. Vio una silueta desaparecer entre los árboles. Alguien más lo quería muerto. Pero antes, querían que no hablara. Que no supiera. Pero Jason ya sabía algo irreversible. El nombre que costó 1000 vidas, ya estaba en manos del mundo. Algunos informes son clasificados. Otros, malditos. Pero Jason Statham no lee para saber. Lee para actuar. Eran las 5:17 de la mañana cuando Jason cruzó de nuevo la frontera argentina, esta vez por aire, con identidad blindada y 2 copias cifradas del archivo que Willoughby nunca entregó. Una en su reloj. Otra en una terminal que solo él podía activar. El contenido del informe completo, ahora desbloqueado, no solo revelaba el alcance de BNF. Iba más allá. Mucho más. Describía 31 operaciones encubiertas de desvío de fondos públicos en Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. Pero lo que realmente ponía a temblar los cimientos del sistema no era el dinero. Era el padrón de nombres. Casi 1.800 personas con cargos públicos. De las cuales 148 seguían en funciones activas. Entre ellos, 3 ministros. 7 jueces federales. 4 gobernadores. Y un expresidente con aspiraciones de volver. Cada nombre iba acompañado de rutas bancarias, grabaciones de voz, imágenes satelitales. Y firmas digitales innegables. Jason sabía lo que tenía en sus manos. Pero también sabía lo que eso significaba, si lo filtraba todo, no quedaría nadie de pie. No sería justicia. Sería caos. Por eso, decidió hacerlo a su manera. Activó la terminal segura en una red encriptada y programó una secuencia. En 72 horas, los nombres clave serían enviados a medios independientes en 5 países. En 96 horas, las pruebas técnicas llegarían a Interpol y 3 cortes internacionales. Pero todo podía detenerse, con su huella digital. Eso le daba 3 días. Para desaparecer. O para terminar lo que empezó. Pero justo antes de cerrar la transmisión, un mensaje parpadeó en la pantalla. Usuario conectado, Admin Bianav, ¿desea iniciar protocolo ciego? Jason se quedó inmóvil. No conocía ese protocolo. ¿Ciego? Susurró. Entonces, la pantalla mostró una advertencia. El protocolo ciego elimina al portador del archivo. Físicamente. Biológicamente. Jurídicamente. Era una opción. Un pacto. Una forma de borrarse del sistema, completamente. Jason apagó la terminal. No iba a desaparecer. Iba a aparecer en los lugares que más les dolían. Salió del edificio sin mirar atrás. Pero el informe seguía vivo. En su memoria. En los dispositivos ocultos.
Y en la conciencia de quienes ahora sabían demasiado. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.